A las y los estudiantes. Primero, felicitarles por estar haciendo esta escuela de cambio climático. Eso demuestra su compromiso con este problema tan importante que estamos afrontando como humanidad a nivel global, y que toca directamente a nuestro país. Sé que muchos y muchas de ustedes están relacionados directamente con los temas de agricultura sostenible, tratando de mejorar los sistemas agrícolas del país, pero también con otros sectores que son afectados directamente por los temas climáticos, como el industrial, el manejo y uso del suelo, el de las de energías, el del manejo de los residuos, y por supuesto todas las áreas de la actividad humana que están tocadas por los temas climáticos. Yo también estoy muy agradecido con la Universidad Hemisferios por permitirme participar en esta sesión de apertura de este curso, para poder hacer una sesión de motivación y de intercambio de primeras experiencias y expectativas frente al material que ustedes van a revisar durante la próxima semana y a la sesión de cierre que vamos a tener el próximo sábado. También les agradezco por haber tenido la flexibilidad para haber cambiado el horario, debido a que a mí, estando en la ciudad de Madrid desde hace un par de meses, me resultaba a las 2 de la madrugada la conexión de ustedes a las 7 de la noche, y por eso le pedí a la universidad que nos ayudara con este cambio. Así que les quiero agradecer enormemente por su flexibilidad. Veo que tenemos 21 participantes conectados, conectadas. Yo había preparado para el día de hoy una charla introductoria y de motivación a los temas que van ustedes a realizar durante las próximas días, en relación a los temas de normativa del cambio climático. El tema que ustedes van a tratar es un tema en el que yo he desarrollado mi experiencia profesional en los últimos aproximadamente 8 años. La normativa internacional que está reflejada en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto. Mi trabajo es el de ser un diplomático de el cambio climático. Yo he participado en las últimas 5 sesiones de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se han realizado en Polonia, en la ciudad de Katowice, la siguiente en la ciudad de Madrid, en España. Después estuve en Glasgow, en Escocia, en Sharm el Sheikh, en Egipto, y finalmente en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Ahora me estoy preparando para asistir a la conferencia de cambio climático que se va a realizar en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán. Todo esto le realicé como director del programa de cambio climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, con el objetivo de llevar a estos espacios donde se negocia eh, la implementación de los acuerdos internacionales, y los estados establecen mecanismos para la implementación de los mismos a nivel local, representando a la sociedad civil de América Latina y también apoyando a algunas delegaciones oficiales como las de nuestro país, la de Ecuador, con algunos elementos adicionales que, digamos, desde la experticia que tenemos podemos aportar. Al mismo modo, al mismo tiempo, he estado yo llevando adelante litigios climáticos, que son acciones jurídicas que sirven para demandar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los acuerdos internacionales, tanto contra países como contra empresas, y buscando siempre que estos litigios aporten al aumento de la ambición climática a nivel global. Ya vamos a hablar un poco más en detalle sobre los temas de cambio climático y su dimensión de problema global. Por otro lado, yo fui parte del equipo consultor que escribió el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, el COA, el RCOA, como es conocido en siglas, encargado de la parte de participación ciudadana, y también apoyando a la parte de cambio climático y de legislación climática en el país. Esto un poco para comentarles desde dónde hablo yo, y con mucho gusto de conocerles y de compartir con ustedes la experiencia que he tenido en estos años en materia climática, tanto a nivel internacional, como les comentaba, en relación a las negociaciones climáticas internacionales que se realizan cada año,
en cuanto también a la parte nacional de la normativa y la institucionalidad climática en nuestro país. Entonces, antes de darle la palabra a ustedes para que se presenten y conocerles un poco, conocer sus expectativas del curso y conocer cuáles son los temas que prefieren abordar, quiero brevemente compartirles este texto que estuve trabajando con el grupo anterior sobre la importancia de aprender normas climáticas para los campos de agricultura y deforestación en relación al cambio climático en Ecuador. Y claro, lo primero que tengo que mencionar es que el desafío climático, si bien es global y palpable en todo el mundo, nuestro país no es la excepción. A lo largo de las últimas décadas el país ha experimentado cambios en los patrones climáticos que, como ustedes saben, han impactado significativamente en los sectores fundamentales de la economía y para el bienestar de nuestras comunidades. Y uno de estos es la agricultura y el otro es el de la deforestación. La agricultura depende directamente de las condiciones climáticas. Si es que hay inundaciones, si es que hay sequías, los procesos agrícolas se ven afectados. Mientras que la deforestación, por otro lado, es tanto consecuencia y causa de los cambios en el clima, de la conocida crisis climática. La legislación que nuestro país ha desarrollado en materia de cambio climático busca, al igual que el régimen internacional al cual responde, hacer principalmente dos cosas. La una es mitigar y la otra es adaptar. Mitigar significa reducción de gases de efecto invernadero, dejar de emitir CO2, metano, carbono negro. Todos estos son los gases que emanamos hacia la atmósfera y que generan un efecto de invernadero en el planeta que hace que el clima cambie. Ustedes saben, el cambio climático se ha producido a partir de la revolución industrial por el aumento exponencial en uso de combustibles fósiles, que ha generado que nuestra atmósfera ahora tenga un efecto invernadero que ha aumentado exponencialmente las temperaturas en los últimos 50 años. Y entonces, los desafíos que el cambio climático presenta es esencial para personas como ustedes, profesionales en áreas relacionadas, que pueden ser ingenieros, ingenieras agrónomos, abogados, abogadas ambientalistas, economistas, personas trabajando en gobiernos locales, personas trabajando en la academia, emprendedoras, emprendedores, para que tengan un conocimiento profundo sobre las normas y regulaciones climáticas, para que luego puedan apoyar a diseñar e implementar estrategias efectivas en este tema. Hoy mi intención es con ustedes explorar la importancia de aprender estas normas para el sector agrícola, para el sector forestal, pero como les decía también para el sector de manejo de residuos, para el sector industrial, para el sector del transporte en nuestro país, destacando cómo estos conocimientos pueden ser aplicados en la práctica profesional para mitigar el impacto del cambio climático y al mismo tiempo promover un desarrollo más sostenible en el Ecuador y también, por supuesto, adaptarnos, porque el cambio climático no es un fenómeno futuro, el cambio climático ya está presente. Yo les estoy hablando desde Madrid, donde a inicios del mes de agosto se vivieron 3 olas de calor seguidas. Este ha sido catalogado como el agosto y el septiembre más calurosos desde que hay registros en la historia de la humanidad. Entonces, ¿han visto ustedes el impacto de los procesos de sequía y de graves inundaciones en el sistema energético en Ecuador? El cambio climático está presente y no estamos hablando entonces de un fenómeno futuro. El primer tema que quiero tratar entonces con ustedes es el impacto del cambio climático en la agricultura y en la deforestación. Les quiero traer 3 ejemplos que afectan a nuestro país al estar en una región tropical que enfrenta desafíos específicos derivados del cambio climático. El primero son los cambios en los patrones de precipitación. Las lluvias son más irregulares, afectan entonces el calendario agrícola tradicional. Ya los momentos de siembra y de cosecha no son tan predecibles como antes. Esto genera incertidumbre sobre cuándo sembrar, cuándo cosechar y afecta directamente a la productividad agrícola. Por otro lado, el aumento de la temperatura. Esto altera las zonas productivas. Donde antes conocíamos que cultivos como el maíz, el arroz, el café tenían un ciclo, ahora pueden volverse inviables en algunas regiones o forzar el desplazamiento de la producción hacia zonas más altas,
poniendo presión sobre ecosistemas delicados como son los páramos. La que ustedes ya conocen, la famosa y conocida ampliación de la frontera agrícola, que tiene que ver también con la frontera extractiva. Vamos a hablar de eso más adelante. La deforestación es el tercer ejemplo que les quería mencionar. La deforestación, por un lado, contribuye al cambio climático, a liberar dióxido de carbono almacenado en los árboles cuando estos son derribados, para usos como uso doméstico, para ser quemados como leña, o para la madera, o para el papel, o para la construcción. En Ecuador, específicamente, la conversión de bosques en tierras agrícolas es una de las principales causas de deforestación. La ampliación de la frontera agrícola es una de las principales causas de deforestación en nuestro país. Y este proceso a su vez genera un círculo vicioso. Cuando hay menos bosques, tenemos menos captura de carbono y un mayor impacto climático, lo que afecta a la producción agrícola. ¿Y por qué se genera esto? Cuando hay menos bosques, se libera más gases de efecto de invernadero y entonces aumentamos el cambio climático. Pero luego no tenemos los bosques en pie, que son los principales sumideros de carbono, además del océano que la naturaleza nos proporciona. Ustedes saben que a través de la fotosíntesis, las plantas, los árboles convierten el CO2 en oxígeno y es lo que nos permite tener una atmósfera respirable, habitable para la vida como la conocemos. Entonces, no es solamente una afectación al medio agrícola, sino incluso a nuestra propia capacidad de sobrevivencia en el planeta. Para cerrar entonces esta primera parte, nos queda claro que el vínculo entre agricultura y deforestación es claro. Las políticas climáticas, dale, mi amor. Las políticas climáticas en estos sectores no solo tienen que lidiar con el cambio climático en sí, sino también con cómo nuestras actividades, las actividades humanas, generan aún más la causa de este problema. En este contexto, entonces, el rol de la normativa jurídica es importante para guiar la acción. Y ahí es el campo donde yo me he especializado, la normativa jurídica del cambio climático, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. ¿Cuál es el marco normativo en Ecuador? ¿Cuál es el marco de normas? ¿Cuáles son los principales textos que ustedes van a leer durante esta semana en los ejercicios que van a realizar? Ecuador, como ustedes saben, tiene un enfoque pionero en la protección del medio ambiente y en la regulación del cambio climático reflejado en nuestra Constitución del 2008. Se consagran por primera vez los derechos de la naturaleza y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los derechos de la naturaleza con el cambio climático? Pues definitivamente mucho. En el momento en que la Constitución de Ecuador dice la naturaleza o Pachamama, donde se reproducen los ciclos vitales, tiene el derecho a la protección de estos ciclos a través de la restauración, la regeneración y la protección de su normal desarrollo. En ese momento, por ejemplo, estamos hablando del ciclo de la atmósfera o del ciclo del agua. Estamos diciendo que la naturaleza tiene el derecho a que respetemos los cauces naturales de los ríos que permiten que estos se descontaminen por sí mismos, o que la atmósfera tiene el derecho a que no lancemos constantemente la contaminación de los buses, de los carros, debido a la mala calidad del diésel que tenemos o de las escasas políticas de control que realizamos en nuestras ciudades, y que la naturaleza tiene el derecho a purificarse a través de las plantas y los árboles y los bosques y las selvas que generan un proceso que ha permitido que respiremos aire puro cuando estamos en contacto con la naturaleza y no lo que sucede en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, entre otras, donde el aire está sumamente contaminado. Entonces, ya nuestra Constitución, con los derechos de la naturaleza, establece la obligación que el Estado y los particulares tenemos de respetar estos ciclos naturales que son los que se han visto afectados y que justamente por afectar esos ciclos naturales hemos generado el cambio climático. Por supuesto, como decía al inicio, el cambio climático es un problema global y Ecuador no lo va a poder resolver solo de ninguna manera. Es más, somos de los menos responsables, emitimos apenas el 0,7% de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Sin embargo, somos parte del problema. Ecuador es un país que tiene además la gran responsabilidad de proteger ecosistemas clave para la adaptación al cambio climático, como la Amazonía, los páramos, las Islas Galápagos, los bosques del Chocó andino.
una amplísima biodiversidad, que es la que nos va a permitir generar más opciones de adaptación, porque el cambio climático no es un fenómeno futuro, es presente, ya existe, los impactos los estamos viendo. Grandes sequías, grandes inundaciones, impredecibilidad en los incendios forestales, desplazamientos, crisis energéticas. Estamos viviendo día a día el cambio climático. Entonces, la Constitución ya nos establece cuál es la primera obligación, que es la de proteger, respetar, restaurar, regenerar los ciclos vitales de la naturaleza. Esto es un hito legal que permite un marco robusto para la regulación climática, especialmente en la gestión agrícola y forestal, a través de instrumentos mucho más específicos que son los siguientes. En primer lugar, el Plan Nacional de Cambio Climático. Este plan establece líneas estratégicas de mitigación y adaptación al cambio climático. Por ejemplo, en el ámbito agrícola promueve la transición hacia prácticas más sostenibles y resistentes al clima, como la agroforestería y el uso eficiente del agua. Evitar los monocultivos, evitar el uso amplio de pesticidas, evitar la concentración y el dragado de ríos y la modificación del cauce de los ríos y llevar adelante este uso eficiente del agua. En segundo lugar, la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre. Esta ley establece normas para la conservación del bosque y sanciona actividades que contribuyan a la deforestación, como la tala ilegal y el uso no sostenible del suelo. Otro instrumento muy importante es la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Esta es una norma clave para el sector agrícola, ya que la gestión del agua es fundamental en un contexto creciente de inseguridad en relación a las lluvias y a las sequías. El cumplimiento de estas leyes no solo tiene un carácter punitivo, es decir, que si uno no cumple la ley puede ser sometido a un proceso sancionador, sea administrativo, sea a través de multas, sea a través incluso de medidas privativas de la libertad, sino que también es una oportunidad para que personas profesionales como ustedes en estos sectores puedan conocerlas para implementar soluciones innovadoras y sostenibles que estén alineadas con la legislación. Además de estas normativas, existen los instrumentos de planificación del cambio climático. En primer lugar, el Plan Nacional de Adaptación, el PNA. Este es un instrumento clave porque, como les digo, el cambio climático en este momento para ser afrontado no necesita únicamente que logremos reducir los gases de efecto invernadero a través de medidas como la transición energética justa o reducción de la deforestación o un manejo adecuado de los residuos, sino que hace falta que nos adaptemos, porque en este momento el cambio climático ya es una realidad. Entonces, el Plan Nacional de Adaptación establece cómo el país, a través de la protección de sus ecosistemas, se adaptará a los retos del cambio climático. En segundo lugar, está el Plan Nacional de Mitigación, que se refleja en la contribución nacionalmente determinada, la NDC por sus siglas en inglés, National Determined Contribution, que es la primera obligación que tiene el Estado ante el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es este instrumento internacional que se adoptó en el año 2015, se ratificó por la mayoría de estados y entró en vigor en el año 2016 y que ya ha tenido su primer proceso de evaluación en la COP28 en Dubái el año pasado, en el 2023, ante este primer ciclo de compromisos climáticos, de contribuciones nacionalmente determinadas y de implementación de estas contribuciones. Lastimosamente, la evaluación del primer balance global que se adoptó por consenso por toda la comunidad internacional revela que la acción climática todavía tiene que ser ampliada por parte de los países si queremos lograr el objetivo del Acuerdo de París, que, como ustedes saben, es mantener las temperaturas globales por debajo del 1,5 grados centígrados en relación a los niveles preindustriales. El otro instrumento normativo clave en nuestro país es el Código Orgánico Ambiental y su reglamento, el reglamento al Código Orgánico Ambiental, donde se establece la legislación aplicable en temas de calidad ambiental, en temas de licencias, permisos ambientales, manejo de residuos. Es
la norma que guía la operación de toda la política ambiental del país, que está regida a su vez por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica en la mayoría de las competencias, cuando no han sido delegadas a los gobiernos autónomos descentralizados, sean GAD municipales o GAD parroquiales o provinciales. Am, entonces, este es como el abanico de leyes, de normativas, de políticas que ustedes van a estudiar durante la semana que viene. ¿Cuáles son, ahora para pasar a otro tema, la importancia de conocer las normas climáticas específicamente en la agricultura? El conocimiento de las normas climáticas es fundamental para adaptar las prácticas productivas a las nuevas realidades ambientales. Algunos ejemplos concretos de cómo profesionales pueden aplicar estos conocimientos son los siguientes. Personas que están trabajando en la ingeniería agronómica, ingenieras, ingenieros agrónomos. Pueden diseñar sistemas agrícolas sostenibles, como la agricultura de conservación o la agroforestería, que no solo mejoran la producción de alimentos, por un lado, para cubrir nuestras necesidades como seres humanos, sino que también protegen el recurso, protegen el suelo, protegen el recurso hídrico. Conociendo las normas de cambio climático, pueden proponer proyectos que accedan a financiamiento climático internacional. Esto es muy importante conocer. El Fondo Verde del Clima, por ejemplo, fue establecido para que los países en desarrollo accedamos a financiamiento y podemos tener acceso a incentivos para quienes practiquen prácticas amigables con el clima. Por otro lado, economistas trabajando en temas agrícolas pueden conocer las políticas de mitigación del cambio climático y asesorar a los productores en cómo acceder a subsidios verdes o créditos con tasas preferenciales para invertir en tecnologías más sostenibles, como el riego por goteo o la agricultura de precisión. Esto ayuda a reducir costos a largo plazo y a disminuir el impacto ambiental. Productores, finalmente, personas que estén trabajando directamente en la agricultura. A nivel local, pequeños agricultores, al tener conocimiento de las normativas, pueden ajustar sus calendarios de siembra, de cosecha, pueden cambiar cultivos hacia variedades más resistentes al clima, tal como lo recomienda el Plan Nacional de Cambio Climático. Pueden encontrar ahí esa información. Además, pueden estar alineados con las políticas nacionales y eso les va a permitir ser más competitivos en mercados internacionales como el europeo, que valora la sostenibilidad, valora los productos orgánicos, valora los productos certificados como libres de deforestación. El otro punto que quería tratar con ustedes, después de hablar sobre la importancia para quienes están en el lado agrícola, es para quienes están trabajando en el sector forestal y en el de reducción de la deforestación. La lucha contra la deforestación es uno de los frentes más importantes para mitigar el cambio climático en nuestro país. Las principales emisiones en Ecuador vienen asociadas al cambio de uso de suelo, y esto quiere decir deforestación para la ampliación de la frontera agrícola. Y también, desgraciadamente, y es esto que les mencionaba al inicio, para la ampliación de la frontera extractiva, sea para petróleo, sea para, últimamente ya estamos oyendo también de gas, e incluso para la minería. La lucha contra la deforestación, como les digo entonces, tiene normativa vigente que ofrece diversas formas en que personas profesionales pueden contribuir a la protección de bosques. Quienes están desde el lado del derecho, como es mi caso, podemos usar el conocimiento para asegurar el cumplimiento de las normas de deforestación cero en proyectos de infraestructura o agrícolas. Esto incluye la capacidad de litigar en defensa de áreas protegidas y de comunidades locales que dependen directamente de los bosques, aplicando la normativa de los derechos de la naturaleza, que es la que mencioné al inicio de esta exposición. Quienes están trabajando en la ecología o en la biología pueden participar en la restauración de ecosistemas a través de programas de reforestación, perdón. Están incentivados por el gobierno. Ustedes conocen el programa Sociobosque, por ejemplo, para la protección del bosque primario. La ley permite que las actividades de reforestación sean consideradas como actividades de mitigación del cambio climático, lo que permite la creación de proyectos financiados por mercados de carbón.
En nuestro país tenemos que además prestarle especial atención a este tema del mercado de carbono, porque el artículo 57 de nuestra Constitución establece que los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación. Entonces, Ecuador ha tratado de ingresar a un mercado voluntario de compensación en temas de carbono que no tienen que ver con el mercado financiero. Ese es un tema en el que podemos profundizar más adelante. Quienes estén en la ingeniería forestal pueden promover y diseñar planes de manejo forestal sostenible que aseguren una explotación del recurso madera sin degradar los ecosistemas. Cuando se conoce la normativa del cambio climático, se puede acceder a proyectos de compensación de carbono, como les mencionaba, promovidas por iniciativas internacionales que sí aplican en nuestro país, como Red Plus, que es el programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Ya para ir cerrando, el último punto que quiero mencionar es el rol de la educación en normativa climática. Esta educación que a través del programa que ustedes están realizando con la Universidad de Hemisferios no solamente debe estar dirigida a personas involucradas directamente a agricultura y deforestación, o a abogados climáticos, o a ingenieros forestales, o a personas, ingenieros agrónomos, sino que es importante que todos los actores del sector público y privado conozcamos que tenemos un impacto en el medio ambiente y que comprendamos cómo nuestras decisiones afectan en el cambio climático. Las universidades y centros de formación tienen. Vamos a cerrar el micrófono, Catherine, gracias. Las universidades y centros de formación tenemos un papel fundamental para actualizar los currículos e incluir estos temas, como ha hecho la Escuela de Cambio Climático en esta ocasión, y tener acceso a capacitaciones continuas y programas de certificación en prácticas agrícolas y forestales sostenibles es clave para mantenernos como profesionales actualizados en normativas cambiantes y en mejores prácticas. Ya para concluir, recordar lo que dijimos al inicio. En Ecuador el cambio climático ya está afectando profundamente los sectores agrícola y forestal, entre otros, como el energético. En este contexto, las normas climáticas son herramientas esenciales para mitigar los efectos y para promover un desarrollo que sea sostenible y adaptado a la crisis climática. Y entonces, me parece muy importante que ustedes como profesionales vayan a adquirir un conocimiento profundo de las normas para poder diseñar soluciones innovadoras que cumplan con la ley, pero que también contribuyan a un futuro más resiliente en nuestro país. Entonces yo les invito a motivarse para realizar los ejercicios que vienen a continuación. La comprensión y aplicación de las normas climáticas nos permiten influir positivamente en la sostenibilidad de los recursos del país, asegurarnos de una agricultura y una gestión forestal que prosperen en el cambiante contexto climático global que vivimos. Por ello, aprender las normas nacionales como el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, aunque está prácticamente ya cerrando su operatividad, y también el Acuerdo de París, la norma climática más importante, o los resultados de la COP28, la última conferencia de las partes, va a ser clave para su rol a nivel profesional y me parece muy importante y les agradezco nuevamente por tener interés en este tema y espero que estén motivados para este curso. Así que eso era lo que yo tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco por haberme escuchado. Tenemos todavía algunos minutos. Si alguien quiere abrir el micrófono, si quiere presentar, comentarme cuáles son los temas de interés, los temas en los que trabajan, estaré muy encantado de escucharles. Muchas gracias. Buenos días. Más que nada como una consulta, más bien, ¿cómo podríamos nosotros estar actualizados en las normativas que usualmente son bastante cambiantes?
cómo sería tal vez alguna herramienta que nos pudiera mantener actualizados todo el tiempo y no depender tal vez de estar buscando o estar pendientes de una normativa que esté por cambiarse o haya quedado obsoleta muchas veces. International, LRI. Ellos sistematizaron las normas del Acuerdo de París en una app, en una aplicación que se llama Acuerdo de París de la A a la Z. Les voy a poner aquí el link para que se la puedan descargar en Google Play para quienes usan Android y para quienes usan iPhone. Si ustedes ponen en el App Store, les aparece esta aplicación que les acabo de enviar por el chat de WhatsApp. Se llama Acuerdo de París de la A a la Z. Es muy interesante para estar con lo último de la legislación climática en materia internacional, no solamente porque dividieron el Acuerdo de París de una manera muy comprensible en las siguientes partes. Voy a abrir la aplicación en mi teléfono. Preámbulo, artículos generales, elementos sustantivos y compromisos, reporte, revisión y cumplimiento, arreglos institucionales y artículos finales, sino porque también tiene otros recursos como el glosario del cambio climático, el registro de NDCs, los temas específicos, herramientas de aprendizaje online, herramientas para negociadores. Tiene un índice por palabras donde hay temas como cómo funciona la revisión técnica de expertos del Acuerdo de París, adaptación, mitigación, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, el IPCC, las aproximaciones de mercado y no mercado en relación al mercado de carbono, las contribuciones nacionalmente determinadas, el protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio, derechos humanos, el Global Stocktake o el balance global. em, Está aquí todo muy, muy detallado. Y luego ustedes pueden también a través de la aplicación enviar preguntas a Legal Response International y ellos les van a contestar porque su misión es apoyar a que la gente conozcan cada vez más mejor el Acuerdo de París. Así que una fuente bien interesante. Y luego la página del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático también es en inglés es UNFCCC, en español es CMNUC, Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Aquí pueden aprender muchísimo sobre todo el proceso normativo climático internacional. Les voy a copiar también el link aquí. Gracias, gracias por su pregunta, muy importante. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi consulta va un poquito sobre la forma del reporte de las NDCs, en este caso como Ecuador. No sé si es que a nivel país tenemos en la actualidad ya un sistema fuerte para el reporte. Entiendo que antes era manualmente como una especie de Excel donde se recogía de los diferentes municipios a través de los diferentes actores, tanto la sociedad, la entidad privada como el aparato estatal todos los municipios, pero ahora hoy en día entiendo que hay un cambio para recoger toda esta información. ¿Quién es el que está liderando o no sé si es que es a nivel mundial el mismo estilo para reportar o es algo específico para Ecuador? No sé, los cambios en ese sentido quisiera entender un poquito más. Gracias, Vero. Muy, muy buena pregunta. Los temas de reporte, monitoreo y verificación de las NDC son de los más complejos que existen en los temas de cambio climático. Últimamente Naciones Unidas ha elaborado esta herramienta que les acabo de poner en el chat, que se llama el NDC Navigator, NDC 3.0.
esta es la manera en la cual Naciones Unidas quiere realizar este ejercicio de que todos los países a nivel global generen, espérate, mi amor, estoy aquí con mi hija que me acompaña a dar las clases, les manda saludos. Todos los países a nivel global tengan un mecanismo uniforme, ya después me cuentas, mi amor, tengan un mecanismo uniforme para el reporte de los inventarios de emisión a nivel país. Ustedes saben, la principal herramienta que tenemos en Ecuador es el inventario de emisiones, que a través, como decía bien, muy bien Vero, de información de los gobiernos locales, de empresas incluso, el Estado va recogiendo información a través de la Subsecretaría de Cambio Climático para hacer el inventario de emisiones del país y tener una idea aproximada de cuánto se emite en los 5 sectores que toca la NDC: industrial, cambio de uso de suelo, residuos, transporte y energía. Estos son los 5 sectores principales de emisiones. En cambio de uso de suelo está ganadería, está agricultura, está el tema de deforestación, aunque deforestación también aparece en el sector de explotación de recursos naturales energéticos. Entonces, por el momento, este es un sistema que, claro, como dice Vero, también se maneja a través de un Excel muy complejo, donde se alimenta de muchísima información, pero lo que está tratando de hacer la ONU es establecer unos formatos que todos los países a nivel mundial puedan llenar para que incluso los mecanismos de verificación, revisión y monitoreo del cumplimiento de las NDC puedan estar centralizados a través del mismo sistema. Esto es un esfuerzo que, como se imaginarán, es muy complejo, con países con capacidades diferentes. Este es el principio básico de equidad en materia climática, el de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Todos los países tienen que aportar para resolver la crisis climática, pero no todos en igual manera. China, Estados Unidos, que cada uno emite aproximadamente el 30% de emisiones globales, es decir, más de la mitad de las emisiones a nivel mundial, tienen que contribuir de una manera mucho más amplia que países como Ecuador, que emitimos el 0,7. Pero Ecuador tiene una responsabilidad de emitir menos y al mismo tiempo de proteger sus ecosistemas. Entonces, estas capacidades diferenciadas también forman parte del principio de equidad en la acción climática, porque un país como Ecuador tiene menos capacidad para monitorear sus emisiones que un país como China, por ejemplo, que tiene tantos adelantos tecnológicos, o Japón, o los mismos Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces, es un proceso que está en revisión, y este NDC 3.0 es el programa de Naciones Unidas que quiere mejorar la forma de generar NDCs más ambiciosas e implementables, que reflejen las necesidades y prioridades de cada país, además, porque no nos podemos olvidar que los países en desarrollo tenemos el derecho a desarrollarnos, pero que al mismo tiempo puedan desarrollarse estas NDC de manera que sean ambiciosas y que permitan formas eh, comunes de verificación, de monitoreo y de transparencia. Gracias, Vero, por la pregunta. ¿Alguien más? Bueno. Si no hay más preguntas, entonces podemos tomar estos minutos. Les agradezco mucho por haber participado en esta primera sesión. Tengo muchas ganas de escuchar sus inquietudes y sus preguntas una vez que hayan realizado las lecturas, los ejercicios que tienen en adelante durante esta semana. Y nuevamente les felicito por estar realizando la Escuela de Cambio Climático, y les agradezco por su interés en este tema y por haberme escuchado el día de hoy. Andrea, muchísimas gracias. Con esto podemos ya cerrar la sesión del día de hoy. Listo, muchísimas gracias, Javier, y a ustedes también, compañeros. Nos vemos la siguiente semana. Que esté muy bien. Hasta luego. Buena semana, gracias. Gracias.